Muy buenas tardes nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos iniciado, o bueno, ya nos encontrábamos desarrollando el tema de la aceptación de la herencia. Y nosotros analizábamos que una vez que se produce esta delación, es decir, aquella opción o aquel ofrecimiento de la herencia a favor de los causahabientes, se genera para los mismos un derecho de opción, ¿no? Y los mismos tienen diferentes opciones. El jus delationis es la fuente del derecho de opción. Constituye el principio que permite al sucesible ya hemos dicho quién era, es decir, es la persona que todavía no ha aceptado ni ha rechazado la herencia, ¿verdad? Y este sucesible va a ejercitar el derecho de elegir libremente y lo va a decidir entonces si va a aceptar o no va a aceptar la herencia. Es decir, si va a aceptarla, puede aceptar también con beneficio de inventario, como decíamos, y finalmente puede realizar el trámite inherente a la renuncia de la herencia, ¿verdad? Hemos visto qué es el derecho de opción, hemos visto algunas reglas inherentes al derecho de opción, es decir, cuáles son las posibilidades para el sucesible. Y hemos empezado con el tema de la aceptación. Y decíamos que la aceptación de herencia es la declaración expresa o tácita que hace el heredero que es llamado a la herencia, por cuyo acto manifiesta su voluntad de suceder al de cuyos en sus derechos y obligaciones. Es importante la aceptación de la herencia, pues con la misma se va a perfeccionar esta transmisión, esta transferencia del patrimonio del causante al causaviente, ¿no? Si bien por el solo imperio de la ley el causaviente adquiere bueno, al menos el heredero a título universal adquiere la herencia, no es menos cierto que esta es una disposición de carácter provisional, nos dirían, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el texto de Villafuerte, y que para perfeccionar esto se requiere la aceptación que realice. Y la aceptación puede darse de diferentes formas, ¿no? La aceptación se retrotrae, y bueno, si uno acepta la herencia, se retrotrae y se considera como si el mismo hubiese aceptado desde el momento en que se ha dado la apertura de la sucesión. Se da también la subrogación, decíamos. Una vez que uno acepta la herencia, sustituye al causante en todas sus relaciones jurídicas de carácter patrimonial. Veíamos cuáles son las características de la aceptación y hemos analizado cada una de ellas. Finalmente, analizábamos la situación de los menores de edad y de las personas declaradas interdictas, ¿verdad? Nosotros decíamos que en el caso de los interdictos, la aceptación se realizará por su tutor. Y en el caso de la madre, de los menores de edad, lo hará el padre o la madre, ¿verdad? Pero una regla importante es que la aceptación de herencia realizada en los casos de menores de edad y de personas declaradas interdictas siempre se va a hacer bajo el beneficio de inventario, ¿no? Siempre se va a hacer bajo beneficio de inventario. Eso es lo que veíamos. Y nos habíamos quedado nosotros entonces en esta parte de nuestro análisis, en esta parte de nuestra descripción también, ¿no? Íbamos describiendo cómo es que nuestro código regula este instituto jurídico. La aceptación, estimados estudiantes, que es la que hemos revisado, esa declaración que va a realizar, por la cual, o bueno, puede darse también mediante ciertos actos que importan la aceptación, como vamos a ver en un momento más. La aceptación puede ser de dos formas. La aceptación pura y simple, en primer lugar, mediante la cual va a haber una responsabilidad ultra vires hereditatis. ¿Lo ven? Ultra vires hereditatis, por la cual el heredero, en caso que el patrimonio del causante no alcance, tendrá que pagar incluso con su propio patrimonio. ¿Por qué? Porque los dos patrimonios se han juntado. Pero tenemos también la aceptación con beneficio de inventario, que tiene su antecedente justamente en el intra vires hereditatis. Es decir, que previamente a que el aceptante con beneficio de inventario reciba el sobrante, digámoslo así, de los bienes, se tendrá que cumplir con todas las obligaciones y los legados de la herencia.
¿no? Entonces hay dos formas de aceptación al menos. Hay otras formas también que habíamos visto. Una es la aceptación abreviada. Transcurridos 9 días desde la apertura de la sucesión, es decir, desde el fallecimiento del decujus, los interesados podrán pedir al juez ante una autoridad jurisdiccional que los herederos acepten o rechacen la herencia. En caso que los herederos no acepten dentro del plazo otorgado por el juez, se va a considerar que la herencia ha sido aceptada de manera pura y simple. ¿Ya? Esa es una forma de aceptación, ¿no? Tenemos también la pérdida del derecho a renuncia. El heredero que va a ocultar ciertos bienes de la herencia va a perder ese derecho de renuncia y es tenido como un heredero puro y simple. ¿Ya? Eso vamos a analizar un poquito más cuando veamos el beneficio de inventario. Veamos entonces la aceptación pura y simple. La aceptación pura y simple es una de las fuentes es una de las formas clásicas de adquirir la herencia. De hecho, en el antiguo derecho romano era la más conocida, pues se sustituía la personalidad, ¿no? Se consideraba que el heredero sustituía la personalidad del causante. Sus características ya habían operado en el derecho romano, decíamos, bajo la figura de ultra vires hereditatis, es decir, que el heredero que recibía la herencia, reiteramos, ¿no?, respondía incluso con sus propios bienes, porque las deudas que tenía el causante pasaban a ser sus deudas, así como todos los bienes que él recibía. Por la aceptación pura y simple se provoca la confusión, entonces, del acervo hereditario del heredero con el, del acervo hereditario, perdón, con el patrimonio del heredero. Entonces se forma un solo patrimonio y todos los pasivos y activos que formaban parte del patrimonio del decujus pasan a formar parte del patrimonio del causaviente. La aceptación, estimados estudiantes, puede ser de dos tipos. Puede ser expresa cuando se hace mediante la declaración ante una autoridad competente. Ustedes ya saben cuál es el trámite, de hecho han hecho un trabajito, ¿no? Un mapa mental sobre cuál sería el procedimiento que se debe seguir. Esto se hace ante un notario de fe pública, presentando todos aquellos documentos que la ley misma, que la ley en primer lugar, mediante su reglamento también, va a exigir, además de ciertas formas inherentes al propio trámite, ¿no? Se presentará entonces, ya hemos visto, el certificado de defunción, el certificado de nacimiento en caso de ser hijos, el certificado de matrimonio en caso de ser esposo o esposa, la que va a aceptar la herencia, algún documento que acredite el último domicilio del causante, y así analizábamos, ¿no? Se presenta esto, y esto será una aceptación expresa. Al respecto, el artículo 1025, parágrafo 2, nos dice textualmente: la aceptación es expresa cuando se hace mediante declaración escrita, presentada ante el juez, o bien el sucesor ha asumido el título de heredero. El Código Procesal Civil ha establecido, o bueno, el Código Procesal Civil y posteriormente la ley del notariado ha establecido que estos trámites voluntarios van a quedar a cargo de los notarios de fe pública, ¿no? Entonces, la aceptación será expresa cuando se realice también ante esta autoridad. O bien cuando el sucesor, decíamos, ha asumido el título de heredero. La sucesión puede ser tácita también. Será tácita cuando el heredero realiza algunos actos que no tendría el derecho de realizar, sino en su calidad de heredero, lo cual hace presumir necesariamente su voluntad de aceptar. Entonces, cuando hablamos nosotros de una aceptación tácita, estamos hablando de actos que denotan que el heredero en realidad ha querido aceptar, ¿no? Cuenta con dos elementos, entonces. Uno intelectual, que es justamente esa voluntad que tiene el causaviente o heredero de aceptar, que se presupone con los actos. Esa intención, ese aspecto individual, se va a suponer o vamos a deducirlo de los actos que realiza el mismo. Es decir, si el heredero vende, por ejemplo, el bien que formaba parte de la herencia, estará demostrando que él sí quiere aceptar la herencia, ¿verdad? Pues si quisiera repudiar la herencia, ustedes saben que él mismo simplemente abandonaría esos bienes y no los consideraría siquiera. Otro de los elementos para la aceptación tácita es un elemento material, es decir, la conducta misma que debe desempeñarse.
la realización de los actos que el heredero realiza. Tiene que obrar como heredero. Si obra como heredero, entonces estará aceptando tácitamente que estará aceptando tácitamente la herencia. ¿Cuáles son los actos que importan aceptación? Es decir, ¿qué actos pueden considerarse como aceptación? En el caso de en este caso que estamos revisando, ¿no? Implica la ejecución de actos, habíamos dicho, de disposición gratuita u onerosa de sus derechos sucesorios. Es decir, que si el causaviente dona, por ejemplo, o vende los bienes que formarían parte de la herencia, él está aceptando. Estos actos pueden darse a favor de un extraño o a favor incluso de alguno de los herederos. Es por eso que el artículo 1027 de nuestro Código Civil establece lo siguiente. El heredero que renuncia a título gratuito en favor de otro en realidad está aceptando la herencia. Eso es lo que nos está diciendo este artículo en otros términos. Si uno, por ejemplo, dice, ya, voy a renunciar a la herencia, pero lo voy a hacer en favor de mi primo tanto, o digo, de mi hermano tantos, ¿no? O de mi madre tantos, o de mi padre tantos. Entonces, si este heredero renuncia a favor de otro, en realidad lo que está haciendo es disponer, si se dan cuenta. Y el heredero que renuncia entonces a título gratuito en favor de otro, en realidad está aceptando la herencia, si se dan cuenta. Los actos que implican aceptación van a revelar entonces la voluntad de aceptar o que en su ejecución supone asunción de la condición de heredero. Esta persona está asumiendo su calidad de heredero. Y si así lo está haciendo, si sus actos hacen entender aquello, él mismo es heredero y está aceptando la herencia. Y eso es importante, estimados estudiantes, tomarlo en cuenta porque también implicará una renuncia a las demás opciones, ¿no? Una renuncia a las demás opciones, es decir, ya no podrá renunciar, ya no podrá aceptar con el beneficio de inventario. Actos que no importan aceptación. Hay ciertos actos que no van a significar que el heredero esté aceptando. Pese a realizar estos actos, el heredero va a poder posteriormente renunciar a la herencia o va a poder aceptarla con beneficio de inventario. ¿Cuáles son estos? No importa la aceptación de la herencia, aquellos actos que buscan precautelar los bienes sucesorios a título conservativo de administración temporal. Entonces, si se dan cuenta, si el heredero simplemente cuida los bienes o realiza ciertos gastos que van a buscar el mantenimiento de los bienes, entonces en realidad no está aceptando la herencia. Simplemente está precautelando ese acervo hereditario. Por ejemplo, inscribir hipotecas también, ¿no? Inscribir hipotecas para precautelar los créditos, ¿no? Tal vez el causante ha dejado un crédito a su favor, es decir, alguien le debía plata, en palabras simples. Alguien le debía plata y tenía una garantía hipotecaria, pero no la ha inscrito. Si el heredero inscribe esa hipoteca, si se dan cuenta, solo está protegiendo el derecho, no está ejerciendo el derecho como tal. Entonces, ese es un acto que no importa la aceptación de la herencia. No significa que esté aceptando la herencia. La interrupción de prescripciones, ¿no? Si es que se da cuenta que dentro de 2 días ya van a cumplirse 5 años desde la exigibilidad de la deuda, entonces el heredero lo que tendrá que hacer es interponer una demanda, ¿no? Y de esa manera, para cobrar ese dinero. Y eso no significa que esté ejerciendo el derecho, solo está cobrando el dinero y bueno, posteriormente esto podrá formar parte del resto de los herederos si es que él mismo renuncia, etcétera. Eso según las circunstancias, ¿no? Interrumpir prescripciones, así como actos urgentes como gastos de última enfermedad, entierro del difunto, estos también no importan o no significan aceptación de la herencia. Tampoco importan aceptación de la herencia las ventas que el heredero haga de los bienes expuestos a perecer o de cosechas ya maduras, siempre que haya mediado previa autorización judicial. Es decir, que el heredero puede pedir al juez que se realice las ventas de bienes que pudieran deteriorarse, que pudieran perecer, es decir, que pudieran destruirse, o bienes que por ejemplo, ¿no? Esto de las cosechas es importante. Tal vez hay una cosecha que necesariamente se tiene que vender porque de otro modo esto podría podrirse, ¿no ve? Entonces el heredero podrá realizar la venta, pero eso no significa que él mismo esté aceptando. En este caso, ¿no?
A ver, veamos entonces el plazo para aceptar. Y esto ya lo hemos analizado y nosotros ya sabemos que el plazo para aceptar la herencia es el de 10 años desde que se abre la sucesión. Así lo establece el artículo 1023. Una vez que vence ese plazo de 10 años, prescribirá el derecho del heredero para poder aceptar la herencia. Los 10 años se computan desde que la sucesión se abre, eso no se olviden, ¿ya? Desde que la sucesión se abre, es decir, desde el momento del fallecimiento del decuyus o desde la declaración, desde la fecha que ha establecido el juez cuando ha declarado el fallecimiento presunto. Excepcionalmente, después de los 9 días, y esto es lo que habíamos dicho anteriormente, del fallecimiento del causante, los acreedores pueden exigir, es decir, estos 10 años tienen una excepción. Cuando los interesados, que pueden ser acreedores, que pueden ser coherederos o pueden ser también herederos subsiguientes, es decir, aquellos que van a representar a una persona que ha sido, aquellos que entran en lugar del indigno, por ejemplo, o aquellos que entran en representación cuando fallece su causante, entonces pueden pedir al juez que el heredero acepte o rechace la herencia. Y esto usualmente, para esto usualmente se le da un plazo de 30 días, lo habíamos dicho. Si no se pronuncia en los 30 días, significa que el mismo ha aceptado la herencia, ¿no? Los efectos generales de la aceptación son los siguientes. Los efectos, una vez que se da la aceptación, son la confusión patrimonial y la responsabilidad ultra vires hereditatis. Entonces, los dos patrimonios del causante y del causaviente, cuando hay aceptación pura y simple, se juntan, lo que habíamos manifestado ya hace un instante. Y en segundo lugar, se da la responsabilidad ultra vires, es decir, que el causaviente pagará inclusive con sus bienes todas aquellas deudas que formen parte de la sucesión. Veamos la aceptación de la herencia con beneficio de inventario. La aceptación de la herencia con beneficio de inventario es un acto enteramente libre e individual del heredero, por el cual su responsabilidad civil, contractual o extracontractual, por nexos con el causante, no se extiende más allá de donde alcancen los bienes de la herencia. Es decir, mediante la aceptación con beneficio de inventario, las deudas del decuyus causante o también llamado difunto, simplemente se van a cubrir con el patrimonio del mismo. Es decir, que no se van a mezclar los patrimonios. Va a haber una separación de los patrimonios. Va a haber un patrimonio que va a ser un patrimonio sobre el cual se va a hacer el inventario, que es el patrimonio del causante, y un patrimonio que es el del heredero, ¿no? El patrimonio del heredero va a encontrarse aparte. El beneficio conserva los derechos entonces y acciones que hubiese tenido contra el causante, combinando las ventajas de acreedor y heredero. Puede suceder que el causante haya fallecido dejando una deuda que debía al mismo heredero, ¿no? ¿Eso es posible? Claro que sí. Claro que sí. En estos casos, entonces, el heredero que acepta con beneficio de inventario tendrá todavía su crédito para poder exigirlo, ¿no? Para poder exigirlo de ese patrimonio que se ha separado, que forma parte del patrimonio del causante. El beneficio va a ser concebido de forma individual. Es decir, que algunos herederos podrán aceptar de forma pura y simple, otros con beneficio de inventario y otros incluso podrán repudiar la herencia, es decir, renunciar a la herencia, ¿ya? Esos son aspectos que no debemos olvidar. Por esta forma de sucesión, los bienes hereditarios pasan a propiedad del heredero, pero permanecen íntegros y distintos, además de separados del suyo hasta la liquidación de los pasivos y cargas de la herencia. Es decir, que pasa a formar parte, van a ser de propiedad, ese patrimonio va a ser de propiedad del heredero, pero primero tiene que satisfacerse todas las deudas, todos los pasivos de ese patrimonio, todas las deudas que ha dejado el decuyus, ya.
Entonces, como decíamos, primero se tienen que pagar todas las deudas y una vez pagadas las deudas, recién el restante va a parar o va a quedar para el heredero, ¿verdad? Es el poder o facultad que el ordenamiento jurídico atribuye al heredero para autolimitar su responsabilidad. Eso es lo que nos dice Luis Díaz Picasso, ¿no? Como tal heredero a los bienes de la herencia intravires, produciendo una configuración como patrimonio separado y patrimonio en liquidación. Entonces se separan los patrimonios, en primer lugar. Posteriormente se liquida el patrimonio. Esto significa que se tiene que pagar las deudas a los acreedores hereditarios. Y después de pagar eso recién va a poder pasar el activo a favor del causaviente. ¿Cuáles son los antecedentes de la herencia con beneficio de inventario? El derecho romano, en principio, no reconocía el beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, el sucesor pasaba a formar parte de la, ¿cómo diríamos? Pasaba a sustituir en sí al causante, ¿no? Entonces además las relaciones de sucesión estaban fundadas en una idea de copropiedad. Las obligaciones entonces eran ultravires, es decir, que el heredero tenía que pagar inclusive con su propio patrimonio. Por otro lado, por las reformas del Pretoria con posterioridad, se introduce la aceptación voluntaria de la herencia, pudiendo el heredero renunciar a la herencia con más pasivos y cargas. Las obligaciones entonces eran intravires. ¿Qué significa esto? Que si había mayores deudas, si había mayores deberes, el heredero podía renunciar y bueno, el acreedor podía cobrar sus créditos con el patrimonio del causante. El causaviente podía renunciar, ¿no? Justiniano introduce esta figura del beneficio de inventario, por el que se podía aceptar la herencia separando de esta los bienes del heredero. Las deudas del causante se respondían solo hasta donde la herencia alcanzara. Este acto se realizaba ante una autoridad pública que era denominado tabulario o tabularis. Este es el predecesor de los notarios que conocemos ahora, ¿no? Del notario de fe pública. Antes era el tabulario, entonces. Y el remanente era la herencia, es decir, lo que sobraba una vez que se había hecho el inventario, una vez que se había cumplido con esas deudas, ese remanente era la herencia. ¿Cuál es la forma de la aceptación con beneficio de inventario? En el caso de menores de edad, nosotros ya hemos visto que, y en el caso de interdictos, siempre se va a aceptar bajo el beneficio de inventario. La aceptación de herencia, por si acaso, algunas veces ustedes van a escuchar y van a leer también aceptación bajo beneficio de inventario y aceptación con beneficio de inventario. Son términos que se refieren a lo mismo, ¿ya? Bajo beneficio de inventario y con beneficio de inventario. La aceptación de herencia con beneficio de inventario se caracteriza por ser solemne y expresa. Es decir, que no va a poder aceptarse con beneficio de inventario de manera tácita, ¿ya? No es como la aceptación pura y simple, decíamos, ¿no? Si uno vende el bien, entonces significa que el mismo está aceptando la herencia de manera pura y simple y por tanto la responsabilidad es ultra vires. No, no es similar. La aceptación de herencia siempre tiene que hacerse ante una autoridad competente y de manera solemne, ¿no? Cumpliendo los procedimientos y los plazos establecidos por la ley para que pueda realizarse este tipo de aceptación. Por lo que tiene que hacerse mediante una declaración escrita ante el juez, esto dentro de un proceso voluntario previsto por nuestro Código Procesal Civil. No existe, habíamos dicho, la posibilidad de aceptación tácita. El plazo para aceptar con beneficio de inventario, esto sí es importante, es de 6 meses. Desde el momento que se apertura la herencia, uno tiene la opción de aceptar con beneficio de inventario,
pero solo puede hacerlo dentro de los 6 meses transcurridos desde aquel momento. Una vez que termina ese plazo de los 6 meses, las únicas opciones que va a tener el heredero son las de aceptar de manera pura y simple o la de renunciar. Es esto lo que establece el artículo 1032 de nuestro Código Civil. En caso de aceptar el beneficio de inventario, se realiza un procedimiento de carácter judicial, en el que se va a levantar una lista de todos los bienes, cosas, efectos, todas las deudas también que existan, ¿no? En primer lugar sobre las cosas, y después se van a ir presentando los herederos, digo los acreedores, y se va a ir pagando en la medida que los acreedores vayan apareciendo. Eso vamos a ver en un instante más. Hay dos posibilidades de aceptar con beneficio de inventario, ¿ya? La aceptación con beneficio de inventario puede hacerse de manera directa, es decir, uno acepta con el beneficio de inventario y tiene que realizarse el inventario, tiene que liquidarse y posteriormente el remanente irá para el heredero. Pero hay otra opción de aceptar con beneficio de inventario. La otra opción es que el heredero pida que previamente se haga el inventario y después de hacer el inventario, el mismo acepte. ¿Ya? Entonces tiene esa opción también. Uno puede aceptar con el beneficio de inventario pidiendo que primero se haga el inventario y después tener esa posibilidad de deliberar y decidir si efectivamente va a aceptar o va a rechazar la herencia. Veamos cuál es el procedimiento en cada uno de estos casos. Si se acepta de manera directa con beneficio de inventario, en primer lugar se va a levantar un inventario dentro de los 2 días siguientes a la última notificación a los acreedores o legatarios. Entonces, una vez que uno presenta esto, tiene que presentar, claro está, toda la lista de los interesados, eso establece nuestro Código Procesal Civil. ¿Qué es lo que va a pasar? Después de notificados estos acreedores, estos legatarios, es decir, los interesados en que se haga el inventario, esta persona tendrá que iniciar el inventario de todos los bienes que formaban parte del patrimonio del causante, ¿no? Del decuyus, del difunto. El inventario debe terminar de levantarse dentro del término de 2 meses, es decir, 2 días después de notificar a los acreedores, se empieza a hacer el inventario. Y desde entonces tendrá 2 meses para cumplir con todo el inventario. En casos que esté justificado, el juez puede conceder prórrogas y la última prórroga será máximo de 2 meses más, si es que se solicita y si es que existe ese justificativo válido, ¿no? Si vencido el plazo, el heredero no termina el inventario, ¿qué significa? Se va a tener al mismo como aceptante puro y simple. Es decir, como si el mismo no hubiese aceptado con beneficio de inventario, como si el mismo hubiese aceptado esa herencia ultra vires, ¿no? Es decir, que los patrimonios van a llegar a confundirse y van a ser uno mismo. Tenemos además, entre estas reglas inherentes a la aceptación con beneficio de inventario de manera directa, que los herederos y acreedores podrán oponerse, ¿no? Pueden oponerse. Oponerse se entiende no en el sentido de rechazar los pagos de alguien, no, simplemente de presentarse, ¿no? Es decir, de poner en conocimiento que ellos son acreedores. Si los acreedores se presentan, si los herederos se opusieran, se tiene que promover una demanda ante la autoridad competente dentro de los 30 días siguientes. Es decir, que esto se ha vuelto contencioso y ese litigio, ese problema tiene que resolverse en un proceso ordinario. Eso ya lo van a aclarar mejor en civil, ¿no? Hay diferentes tipos de procesos. El proceso en el cual se admite mayor contención, es decir, mayor conflicto, litis, mayor problema, mayor contradicción, es el proceso ordinario, ¿no? El proceso voluntario es un proceso más simple, es decir, se asemeja a una petición, inclusive algunos cuestionan el hecho de que eso sea un proceso, incluso. Entonces, si es que en esta vía, la aceptación con beneficio de inventarios es en vía voluntaria, ¿no? Entonces, simplemente es una petición ante el juez la acepta,
se hace el inventario, otorga los plazos, pero si es que se oponen herederos, si es que se oponen acreedores, entonces eso ya evidenciará que hay un conflicto de intereses. Y cuando hay ese conflicto de intereses, ellos tendrán que, ya no será un proceso voluntario en el cual el juez acepte el beneficio, la aceptación con beneficio de inventario, ¿no? O admita, sino que tendrán que irse a otro tipo de proceso en el que debatan sobre sus derechos, sobre la manera o qué bienes van a ingresar a la herencia, si alguien tiene vocación o no, etcétera, ¿no? Porque puede ser que alguien acepte con beneficio de inventario, pero según otro de los herederos, esta persona no tenga vocación. Ustedes ya saben que la vocación es el título que uno tiene de heredero, que surge o de la ley o que surge del testamento, ¿verdad? La otra opción, decíamos, es que previamente se levante el inventario y después recién aceptar o rechazar la herencia. El trámite va a ser el mismo que el anterior, es decir, se van a dar los mismos plazos. Se notifica a los acreedores, herederos, dentro del plazo, y bueno, después de 2 días tiene que iniciarse el inventario, máximo se da un plazo de 2 meses, que puede ser prorrogado por última vez por otros 2 meses, para que se realice el inventario. Los efectos son distintos en este caso. ¿Por qué? Si no termina el inventario, el heredero, en el plazo de ley, se va a tener al mismo como renunciante en este caso, ¿ya? Como si hubiera renunciado a la herencia. Es una de las diferencias, si se dan cuenta, ¿no? Cuando uno acepta directamente, con beneficio de inventario, y no cumple con el inventario en el plazo establecido, entonces se lo considera aceptante puro y simple. Pero en este caso, si uno dice, no, todavía no voy a aceptar, primero quiero que se haga el inventario y después recién aceptar o rechazar, y no cumple con la realización del inventario dentro del plazo establecido por ley y otorgado también por la autoridad judicial, entonces se considerará que él mismo ha rechazado la herencia. Por otro lado, una vez que se realiza el inventario, el heredero tiene un plazo de 20 días, ¿ya? Si es que el heredero entonces ha realizado el inventario, va a tener un plazo de 20 días para decidir si acepta o no la herencia, en esta segunda opción, ¿no? En este segundo procedimiento. Si es que en esos 20 días él no acepta o rechaza, también se lo tendrá como un renunciante a la herencia. Durante los plazos concedidos para el inventario y deliberación, los acreedores hereditarios y legatarios quedan impedidos de interponer acciones judiciales contra el heredero. Es decir, durante estos plazos en los que el heredero tiene que hacer su inventario, durante estos plazos en los cuales, por ejemplo, el heredero tendrá tiempo para aceptar o rechazar la herencia, los acreedores no pueden iniciar juicios con la finalidad de cobrar dinero, ¿ya? Pero, ojo, esto opera en cuestión de créditos, porque el artículo 1036 también dice que lo que sí pueden hacer es realizar acciones que busquen el dominio de los bienes. Eso es otra cosa, ¿no? Cuando se busca el dominio de los bienes, ellos sí pueden iniciar ese tipo de demanda dentro del plazo. Pero cuando se trata de derechos de crédito, tendrán ellos que realizar, tendrán ellos que esperar a que se cumpla el plazo. Cuando hablamos de acciones de dominio, nosotros nos referimos a acción reivindicatoria, acción de mejor derecho de propiedad, etcétera, ¿no? Acciones que podríamos denominar reales, acciones que ustedes han estudiado en su momento. ¿Quién administra los bienes? ¿Quién administra los bienes? Uno acepta el beneficio de inventario o, bueno, puede aceptar la herencia con el beneficio de inventario, pero nos preguntamos entonces, ¿quién va a ser el que va a administrar todo eso? Es decir, ¿quién va a realizar las ventas de los bienes para pagar a los acreedores, etcétera? Este va a ser el mismo heredero, ¿no? El heredero que acepta la sucesión con beneficio de inventario se halla obligado, nos dice el artículo 1037 del Código Civil, a la administración de los bienes como un buen padre de familia. Esa es la diligencia que se exige, ¿no? Hasta que se concluya con el pago de las deudas. Es decir, que tiene que darle al negocio el tratamiento que le daría a sus propios negocios, ¿no?
Es decir, tiene que ser diligente, tiene que cumplir con la actitud, tiene que tener la actitud de un hombre razonable al momento de administrar esta herencia, este acervo hereditario, este patrimonio sucesorio, estos términos que nosotros ya sabemos qué significan, ¿no? Si el heredero no cumple las funciones o descuida los deberes de administración, puede ser sustituido por un interventor, ¿ya? A solicitud de los interesados. Entonces, si los interesados se percatan que el heredero tal vez está permitiendo el deterioro de ciertos bienes, no está cobrando ciertas deudas que tendrían que formar parte del patrimonio, los mismos dirán, bueno, hay negligencia, no está cumpliéndose con esa diligencia requerida por la ley, por lo cual pediremos al juez que nombre un interventor que sea el que administre este patrimonio. ¿Ya? El heredero con beneficio de inventario, además, va a ser responsable si incurre en culpa grave. Si incurre en culpa grave. Eso lo establece el artículo 1038 del Código Civil. Esto significa que ante el incumplimiento de este deber de administración con una diligencia del buen padre de familia, esta persona tendrá que reparar los daños que genere su conducta. Los gastos procesales del inventario, y esto es también un aspecto importante, ¿no? Durante el inventario, si ustedes se dan cuenta, tendrá pues que realizarse ciertos gastos, ¿no? Porque incluso se va a tasar los bienes para poder venderlos judicialmente. Es decir, ahí va a haber un arquitecto, ¿no? Que en el caso de un inmueble, por ejemplo, tendrá que realizar el avalúo del bien, tendrá que evaluar el bien. ¿Quién le va a pagar a ese arquitecto? Tendrá que designarse a un martillero cuando se vendan los bienes. Tendrá que realizarse ciertos gastos de conservación también, ¿no? Sobre los bienes para que no se deterioren. Entonces, los gastos procesales del inventario, así como cualquier gasto que dependa de la aceptación con beneficio de inventario, se va a pagar con la masa de bienes. Y esto va a otorgar además preferencia. Esto va a tener preferencia. Es decir, que dentro de los grados que ustedes han visto en Derecho Civil Obligaciones de los acreedores, esta persona tendrá preferencia, por ejemplo, respecto a los acreedores quirografarios. Se tiene que pagar previamente, entonces, estos gastos con la masa hereditaria, es decir, con la misma herencia se paga esos gastos que emanen de la aceptación con beneficio de inventario. El heredero, además, estimados estudiantes, tiene que rendir cuentas de su administración, por lo común en el año de sus funciones o en cualquier momento que lo pidan los acreedores, los legatarios y el juez. Es decir, como hemos visto, el heredero es el que va a administrar. Ahora puede ser un síndico. ¿Y ese síndico quién le paga? También le va a pagar el mismo acervo, se va a pagar con el mismo acervo hereditario, ¿no? Pero reitero, lo normal es que sea el heredero el que administre. Y este heredero tendrá que rendir cuentas, ¿no? Tendrá que establecer qué bienes se han vendido, a quiénes se ha pagado, cuánto se ha pagado, en qué fecha se ha pagado. Esa es una rendición de cuentas, ¿no? Tendrá que establecer de qué manera se han ido moviendo, digámoslo así, los activos y pasivos del patrimonio. Hablemos entonces ahora de la fianza. Dado que esto implica cierta responsabilidad del heredero, a fin de evitar una administración irresponsable, este heredero puede ser compelido por el juez a prestar una fianza real, prendataria o personal, ¿no? Tendrá que presentar entonces una hipoteca tal vez, o un bien como garantía para el caso de incumplir con su función y de generar ciertos daños incluso. Entonces, esto va a asegurar su función. En caso de fianza personal, se requiere la aceptación del fiador. El artículo 1039 respecto a esta figura de la fianza establece lo siguiente.
En caso que acreedores y legatarios no confíen en la gestión del heredero, pueden pedir que preste fianza por el valor de todos los bienes muebles en el inventario y el precio además de los muebles vendidos. Entonces tendrá que dar un bien equivalente o tendrá que firmar un fiador personal, es decir, un garante que asegure por ese monto, ¿no? Que asegure, o, ¿cómo dirían? No, no asegure, que garantice por ese monto que se va a cumplir la obligación, que se va a cumplir con todas estas, con toda esta administración. Entonces, ese es el valor, ¿no? De la fianza que tiene que otorgarse. Si el heredero no puede dar esa fianza, lo que va a pasar es que se venden todos los muebles. O sea, si el heredero no tiene bienes para garantizar, si el heredero no tiene dinero suficiente, si es que no puede dar incluso, entregar, ¿cómo diríamos? Si no puede tener un garante personal, un fiador, entonces lo que va a proceder es que se venden los muebles y todo ese dinero de la venta se va a depositar en un banco, así también como de los inmuebles vendidos. Y con todo ese dinero que se encuentra en el banco, se van a pagar las deudas. ¿Ya? El heredero con beneficio de inventario no puede vender los bienes a menos que lo haga con autorización judicial. Esa es otra regla importante. Nosotros ya hemos visto, ¿no? En el acervo hereditario va a haber bienes, va a haber muebles, inmuebles, pero no puede realizar la venta de los mismos a menos que sea con autorización judicial. La venta debe hacerse necesariamente en subasta pública. Es decir, se hace el inventario, ¿no? Ya sabemos cuántas casas hay, cuántos autos hay, cuántos muebles hay, es decir, cuántos sillones, cuántas mesas, etcétera. Y esos bienes se tienen que vender judicialmente. ¿No ve? Entonces, un perito tendrá que evaluar, establecer cuánto valen. Posteriormente, con un martillero, bueno, se publicará la fecha de remate y el martillero verá si hay postores que van a adjudicarse esos bienes. ¿No ve? Y con ese dinero que paguen, los que se adjudiquen esos bienes, es que se van a pagar las deudas. Y tiene que hacerse de esa manera. Tiene que hacerse de esa manera. Renuncia y pérdida del beneficio de inventario. Por cierto, si han pasado 5 años desde la aceptación con el beneficio de inventario, ya se van a poder vender los bienes, muebles, por si acaso. El heredero ya va a poder vender, pero tienen que pasar esos 5 años, ¿no? A ver, ahora sí. Vamos a la renuncia y pérdida del beneficio de inventario. El heredero puede renunciar al beneficio de inventario en cualquier momento, ¿ya? Nosotros cuando veíamos la figura de la aceptación decíamos es irrevocable, ¿no? Si uno acepta de manera pura y simple, posteriormente no puede cambiar su opción. Pero en el caso de la aceptación con beneficio de inventario, el heredero puede renunciar y si renuncia, se lo va a considerar un heredero que ha aceptado de manera pura y simple. En caso de renuncia, los efectos van a ser retroactivos, pues se lo considera aceptante en forma pura y simple desde la apertura de la sucesión. Así lo establece el artículo 1042. ¿Y por qué? Si se dan cuenta, nosotros decíamos, cuando uno acepta el beneficio, cuando uno acepta la herencia, no con beneficio de inventario, cuando uno acepta la herencia de manera pura y simple, no puede revocarla porque esto le da seguridad también a sus acreedores, decíamos, ¿se acuerdan? Sus acreedores ya van a saber a quién cobrarle, van a poder incluso atacar su patrimonio, etcétera. Pero en el caso del heredero con beneficio de inventario, si él mismo renuncia al beneficio de inventario, de hecho los herederos van a tener todavía ese patrimonio, ¿no? Van a tener el patrimonio del causante y también van a tener el patrimonio del causaviente sobre el cual van a poder recaer para cobrar los créditos que ellos tienen. En caso de renuncia, los efectos ya habíamos dicho son retroactivos. La pérdida del beneficio de inventario se va a dar por dos cosas, ¿no? Ya hemos hablado entonces de la renuncia. La renuncia puede darse en cualquier momento al beneficio de inventario y se va a considerar que es aceptante puro y simple. Pero la pérdida del beneficio de inventario es diferente.
Y esta se va a dar por dos circunstancias. Es decir, si uno tenía el beneficio de inventario, a veces lo pierde. En primer lugar, se va a perder ese beneficio de inventario, ese beneficio, esa aceptación con beneficio de inventario, según lo previsto por el artículo 1043, en caso de ocultación de bienes u omisiones de mala fe, o también cuando se incluyan deudas inexistentes. Y en este caso, entonces, se lo va a declarar, se lo va a aceptar como, bueno, se lo va a declarar como aceptante puro y simple, ¿no? Puede suceder, como decíamos, oculte ciertos bienes, no los ponga en el inventario, omita ponerlos en el inventario, o se invente deudas, ¿no? Y diga, le he pagado a este acreedor, pero en realidad nunca existió esa deuda. En esos casos, entonces, él pierde ese beneficio del inventario, se convierte en un aceptante puro y simple, y podrán entonces atacar también a su patrimonio, porque habíamos visto que la responsabilidad en esos casos es ultra vires, ¿no? Esto sin perjuicio, claro está, de la responsabilidad penal, según se trate de robo o hurto, etcétera, ¿no? Podría haber entonces una responsabilidad penal de aquel que oculte los bienes, aquel que cometa omisiones. Si el heredero enajena los bienes de la herencia antes de completar el pago de las deudas sin autorización judicial, también pierde el beneficio de inventario, quedando como aceptante puro y simple. Así lo establece el artículo 1044 de nuestro Código Civil. Puede venderlos entonces después de 5 años de aceptar la herencia con beneficio de inventario, pero si dentro de esos 5 años él vende sin autorización judicial, pierde el beneficio de inventario, igual se lo considera un aceptante puro y simple. Ahora veamos el pago a los acreedores y legatarios. Los acreedores y legatarios, nosotros ya hemos visto, ¿no?, que hay una figura de acreedores sucesorios, es decir, las deudas se van a mantener, ¿no? Las relaciones patrimoniales se van a mantener incluso después de la muerte del causante. El artículo 1045 regula que una vez que se concluya el inventario y recibida la aprobación del juez, se va a proceder al pago de las deudas en la medida que los acreedores y legatarios se presenten. Entonces uno acepta el beneficio de inventario, se realiza el inventario y los acreedores se van a ir presentando uno a uno, ¿no? Será ante el juez incluso diciendo, yo soy acreedor de esta persona, a mí me deben, yo soy legatario, a mí me ha dejado un legado. Entonces en esos casos se les irá entregando y se irá cumpliendo con las obligaciones, ¿no? Pero en caso entonces de que no haya una oposición, se cumple con estas obligaciones a medida que se vayan presentando. En caso que los acreedores se presenten cuando se agote el caudal hereditario, pueden repetir contra los legatarios dentro de los 3 años contados desde el último pago. Eso es importante también, ¿ya? Puede ser que estemos con el inventario y todos los bienes inventariados y con esos bienes se esté realizando todos los pagos, pero posteriormente ya no haya solvencia, ¿no? Y haya todavía acreedores. Los acreedores tienen preferencia entonces sobre los legatarios. Y los legatarios que solo han recibido un bien específico, ¿se acuerdan quién es legatario, no ve? Es el sucesor a título particular, ¿se acuerdan? Eso ya lo hemos revisado anteriormente cuando veíamos los tipos de herederos. Entonces, si uno es legatario, es decir, si uno ha heredado a título particular, no heredado, si uno es sucesor a título particular, perdón, si uno ha recibido entonces un determinado bien específico, eso podría ser atacado por los acreedores que se presenten después. Pero estos acreedores pueden presentarse dentro de y pueden repetir, es decir, pueden exigirle a los legatarios esos bienes o ese dinero para que se les pague dentro de los 3 años contados del último pago que se les ha realizado a ellos. Del último pago, perdón, dentro de los 3 años contados desde el último pago que se ha realizado. Es decir, en algún momento se ha realizado el último pago con ese caudal hereditario, ¿no?, que ha sido inventariado. Y desde ese último pago tienen 3 años los acreedores para realizar la repetición contra los legatarios.
En caso que exista oposición, la oposición que es todo acto por el cual se hace conocer al heredero que existe un crédito, es decir, un acreedor se presenta y dice yo soy acreedor y lo hace conocer, el heredero va a tener que pagar en el orden y de la manera dispuesta por el juez, según los privilegios y preferencias. Esto que ustedes ya lo han estudiado en la materia de Derecho Civil Obligaciones. Ya vamos a ir concluyendo entonces. Vamos a tratar en nuestra siguiente clase el tema del abandono de la herencia. Vamos a ver además hasta cuándo los acreedores tienen derecho para poder exigir del remanente, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya se ha hecho el inventario, se ha pagado a todos, pero al final queda un acreedor más y ya le han devuelto, ya le han entregado al heredero los bienes, ¿no? Entonces vamos a ver que los acreedores tienen también un plazo de 3 años para exigir de ese remanente que se les pague, ¿no? Vamos a ver además los efectos del beneficio, la separación de patrimonios, que es un beneficio que tienen los acreedores, y vamos a terminar ya este hito con la figura de la renuncia de la herencia. Si es que tienen dudas, tenemos unos minutos más para poder absolverlas. Tenemos también nuestro foro de consultas, así que yo estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Estoy dispuesto acá para que podamos dialogar. Y hasta acá nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención.